El triturador de cráneos. El caso de Javier Ortega Rojas. El caso de Javier Ortega Rojas, conocido como el triturador de cráneos, es un perturbador ejemplo de un asesino serial que sembró el terror en las calles de Caracas durante el año 2004. Desde una perspectiva psicológica y criminológica, su accionar revela una combinación de factores que van más allá de la mera violencia, sugiriendo una complejidad en sus motivaciones y su comportamiento. El apodo El Triturador de Cráneos resalta la brutalidad de sus actos y la reacción de la prensa y la sociedad, tanto en Venezuela como a nivel internacional, subraya la magnitud del impacto de sus crímenes. La creación de un ambiente de terror entre la población indigente, llevando a algunos a cambiar sus patrones de sueño para evitar convertirse en víctimas, revela el poder psicológico que Ortega Rojas ejercía sobre sus víctimas y la sociedad en general. Veamos a continuación la historia detrás de estos actos atroces. Javier Ortega Rojas, conocido como el Matamendigos o el Triturador de Cráneos, es un asesino serial que durante 2004 mató en Venezuela a por lo menos 10 indigentes de la peor manera. Cuando estaban dormidos los golpeaba con adoquines en la cabeza. Javier Ortega nació en 1971. Durante el tiempo que cometió los crímenes trabajaba como recolector de basura en las calles de la capital venezolana, una labor que lo conectaba directamente con la población indigente que vivía en las mismas calles que él recorría. Su elección de víctimas, específicamente personas en situación de calle, plantea interrogantes sobre las dinámicas sociales y económicas que pueden haber influido en su psique. Este sujeto generó pánico en Caracas entre las personas que vivían en situación de calle, las pedían limosnas o aquellas que juntaban latas para luego venderlas y obtener algo de dinero. Las posibles motivaciones detrás de sus crímenes podrían relacionarse con los enfrentamientos que tenía con las personas en situación de calle, quienes buscaban alimentos u objetos valiosos en las bolsas de basura que Ortega Rojas recolectaba. Esta situación plantea la posibilidad de que sus acciones estuvieran motivadas por un resentimiento hacia aquellos que percibía como amenazas a su sustento o territorio. Durante su racha homicida, Javier Ortega mató a 9 hombres y una mujer en situación de calle. Estos actos delictivos iniciaron en 2004 en el centro de Caracas, donde la mecánica criminal era siempre la misma. Esperaba que los vagabundos estuvieran dormidos y luego lanzaba una piedra de grandes dimensiones en la cabeza de las víctimas cuando éstas no podían defenderse. Esa forma de matar le valió en la prensa venezolana diferentes apodos como el Triturador de Cráneos, el Matamendigos o el Exterminador. La forma en que llevó a cabo sus crímenes, utilizando adoquines para golpear brutalmente a sus víctimas mientras dormían, revela una clara falta de empatía y una predisposición a la violencia extrema. Este modus operandi, caracterizado por la repetición del método, también sugiere la presencia de un patrón ritualizado en sus acciones, lo cual es común en casos de asesinos seriales. Las víctimas, que eran los indigentes y aquellos que juntaban latas, que en ese país los llaman lateros, ellos abrían las bolsas de basura para obtener comida u objetos para vender. Los lateros estaban aterrados por esta ola de homicidios, por lo que comenzaron a dormir en grupos o a hacerlo de día, para estar atentos durante las horas cuando actuaba el asesino. Ortega Rojas fue identificado por los indigentes de la ciudad como el responsable de las diversas muertes, dato que fue chequeado luego de que la policía siguiera por varios días los recorridos de los camiones de basura por las zonas donde habían ocurrido las muertes. El 15 de julio de 2004, finalmente, Javier Ortega Rojas fue detenido por los agentes policiales en su vivienda. Ortega Rojas fue llevado a prisión y la investigación posterior buscó determinar si este sujeto había actuado solo o si tenía cómplices a la hora de asesinar a sus víctimas. Sin embargo, no se hallaron indicios de que pudiera actuar con otras personas a la hora de llevar a cabo sus crímenes, cuyo modus operandi no solo impactó en Venezuela, sino también en otras partes del mundo. Su eventual detención en 2004 y la ausencia de evidencia que sugiera la participación de cómplices plantean preguntas sobre la naturaleza solitaria de su comportamiento.
La investigación posterior buscó determinar los factores psicológicos y ambientales que contribuyeron a la formación de este asesino serial, con la esperanza de comprender mejor las motivaciones detrás de sus actos violentos y prevenir casos similares en el futuro. Desde la perspectiva criminológica, el caso de Javier Ortega Rojas destaca la importancia de analizar las dinámicas sociales y económicas que rodean a los criminales, así como sus interacciones con la comunidad. La elección de víctimas relacionadas con su entorno laboral y los posibles conflictos por recursos revela un componente ambiental significativo. La naturaleza ritualizada de sus actos y la ausencia de cómplices plantean interrogantes sobre la individualidad de su comportamiento criminal. Este caso enfatiza la necesidad de políticas sociales y de seguridad que aborden las condiciones que pueden dar lugar a la violencia, así como la importancia de investigaciones criminológicas para comprender y prevenir fenómenos similares. La detención de Javier Ortega Rojas destaca la importancia crucial de la acción policial en la protección de la sociedad. Su captura no solo puso fin a una ola de terror que afectaba a la población indigente, que es una de las poblaciones más vulnerables de nuestra sociedad, sino que también permitió el inicio de investigaciones exhaustivas para comprender las motivaciones detrás de sus crímenes. La detención de criminales de esta magnitud no solo brinda justicia a las víctimas y sus familias, sino que también proporciona una oportunidad para aprender y mejorar las estrategias de prevención y persecución del crimen, contribuyendo así a la seguridad y el bienestar de la sociedad. Y de esta forma terminamos el capítulo del día de hoy. Espero que sea de tu agrado y me apoyes con un me gusta y una suscripción. Comenta qué te pareció el caso o si tienes algún caso que conozcas que te gustaría que fuera abordado en este canal. Investigación Enigma se despide, hasta luego.